Vamos a comenzar ahora lo que es la noción de compatibilidad de funciones. Eh, Aquí en esta definición tenemos lo siguiente. Entonces vamos a decir que dos funciones son compatibles si en la intersección de los dominios las imágenes bajo ambas funciones son los mismos, ¿cierto? Para cualquier elemento que pertenezca a la intersección de los dominios de esas dos funciones, las imágenes bajo las dos funciones son las mismas, ¿cierto? Ahora vemos algunos ejemplos. De manera más general, entonces, en lugar de pensar solamente en dos funciones, podemos pensar en una familia o un conjunto pues, de funciones, es decir, un conjunto donde todos los elementos son funciones. Vamos entonces a decir que esa familia o conjunto de funciones es un sistema compatible de funciones si cualquier parte de funciones que usted tome en ese conjunto son compatibles. Así, mejor dicho, como en otras palabras, pues como también se dice, sería, esas funciones ahí son compatibles 2 a 2, ¿cierto? Listo, vamos entonces a ver aquí algunos ejemplos. Voy a pasar estos ejemplos para... No, mentira, no lo voy a pasar para allá. Bueno, aquí tenemos estas funciones. Tenemos la función uno que sería pues de enteros positivos unido con el cero en los enteros. Sería pues la función sucesora ahí con ese dominio, ¿cierto? A cada elemento le va a sumar uno. La función 2 sería, aquí el dominio serían los números enteros negativos unidos con el cero en los enteros y eh, lo que va a hacer es cada elemento del dominio lo va a mandar en el al lado, ¿cierto? La función pues que lleva a la 2. Pensemos entonces en particular estas dos funciones f1 y f2. Mire que en este caso la intersección de los dominios es el cero, ¿cierto? Listo. Mejor dicho, aquí sí voy a copiar esto mejor para poder ir escribiendo acá mejor lo que vamos viendo. En este caso, ¿qué sería? Dominio de F1 intersectado con dominio de F2. En este caso nos da el singulete de 0, ¿cierto? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Entonces veamos si para todos los elementos en la intersección de los dominios las imágenes son las mismas. ¿Qué tendríamos en este caso? Tenemos que F1 de 0 sería el 1, ¿cierto? Estamos sumando aquí 1. Y F2 de 0 sería 0. Sería 0 al lado, ¿cierto? Entonces, luego, en este caso, F1 y F2 no son compatibles, ¿cierto? Listo. Pensemos ahora, por ejemplo, entre F1 y F3. Entre F1 y F3, ¿qué vamos a tener? La intersección de los dominios entre F1 y F3 también va a ser el singulete de 0, ¿cierto? Dominio de F1 intersectado dominio de F3 nos da también el singulete de 0. Por un lado tendríamos entonces f de 1, pues ya sabemos pues que es, f de 0, perdón, es 1, ¿cierto? Y f3 de 0, ¿qué sería? Es 0, pues a la 2 más 1 nos daría también el 1, ¿cierto? El f2 de 0 nos va a dar el 1 también. Entonces, en este caso, como ese 0 es el único elemento que está en la intersección de los dominios, entonces tenemos que para todos los elementos en la intersección de los dominios, las imágenes son las mismas bajo las dos funciones. Aquí después con f3, ¿cierto? Por lo tanto, entre F1 y F3 son funciones compatibles. Listo. Bueno, aquí tenemos ya como dos ejemplos, uno de los que sí son compatibles, otros que no son compatibles, pues ya vamos a, no voy a escribir pues todo el detalle de las otras, pero simplemente vamos a ver por encima. Entonces acá en este caso F1 con F4, mire aquí tenemos los reales menos los enteros son el dominio
de esta función f4, ¿cierto? Mientras que aquí tenemos, en F1 tenemos solamente enteros con el 0. Entonces mire que la intersección de los dominios, del dominio de F1 con el dominio de F4 nos va a dar el vacío, ¿cierto? Nos va a dar el conjunto vacío. Como no hay elementos en la intersección de los dominios, entonces esas dos funciones van a ser compatibles, digamos, pues por antecedente falso. Porque coja cualquier elemento de la intersección de los dominios. Como no hay ningún elemento ahí, entonces vale lo que queramos decir sobre ese elemento, ¿cierto? Como no hay elementos en la intersección del dominio de F1 y F4, todos los elementos que están en esa intersección tienen la misma imagen. ¿Listo? Entonces F1 y F4 sí van a ser compatibles. Tendríamos entonces, si nosotros tomamos estas tres, F1, F3 y F4, un conjunto que tenga esas tres funciones va a ser un sistema compatible de funciones, ¿cierto? Pues vamos acá. F1 y F2 son compatibles, F1 y F3. Ah, bueno, estas no son, estas sí son. Y aquí tendríamos F1, F3 y F4 son un sistema compatible de funciones. Listo. Vamos entonces bajo esa definición que acabamos de ver, entonces como criterios pues para cuando funciones son compatibles. Vamos a mostrar entonces que si la intersección del dominio de dos funciones es vacía, entonces las dos funciones van a ser compatibles, ¿cierto? Bueno, ya vamos a poner aquí también el tablero para mostrar esto acá. Vamos a colocarlo aquí mejor. Entonces, ¿qué tenemos? Mostremos entonces ese ítem A. Si esto es vacío, entonces F y G, entonces sea dominio de F intersectado dominio de G igual al vacío. Luego, esta implicación, pues X pertenece a esa intersección dominio de F intersectado dominio de G y implica cualquier cosa, ¿cierto? Aquí en este caso implica F de X igual a G de X. Eso va a ser verdadero por antecedente falso. Y por generalización se tiene entonces que para todo X perteneciente al dominio de F intersectado el dominio de G, eh, vamos a tener que F de X es igual a G de X, ¿cierto? Es decir que llegamos a concluir pues que F y G son compatibles. Listo. Tenemos pues una primera condición. Si los dominios de las funciones son, o sea, son disyuntos, entonces son compatibles. Disyuntos pues quiere decir que la intersección es diferente, es vacía, ¿cierto? Veamos esta otra condición. Entonces, dos funciones f y g van a ser compatibles si solamente si al unirlas eso nos da función. Vamos a probar entonces ese, vamos a colocarlo acá en la otra página para no tener que borrar aquí. Eh, 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 eh. Pongamos acá el b. Veamos primero entonces la implicación en este sentido, ¿cierto? O sea, vamos a suponer que son funciones compatibles y veamos que la unión es función. Sean f y g funciones compatibles. Y veamos entonces que f unido g es función.
Recuerde que para justificar que algo es función, lo que tenemos que hacer es primero justifique qué relación y luego pruebe la unicidad de imágenes, ¿cierto? Primero veamos que F unido G es relación. Como, como F y G son funciones, entonces en particular son relaciones, ¿cierto? Y unión de relaciones es relación. ¿Cierto? Aquí tenemos pues dos conjuntos donde todos los elementos son pares ordenados, entonces al unirlo todo va a ser, todos los elementos van a ser pares ordenados. Veamos ahora entonces unicidad de imágenes bajo F unido G. Pues bajo esta unión, que es lo que estamos mostrando, pues que es función. Entonces tomemos dos pares ordenados donde la primera componente sea la misma y lleguemos a que la segunda componente tiene que ser la misma, ¿cierto? O sea, aquí tomemos X y X con Y', elementos que están en F unido G, ¿cierto? Aquí en ese caso estamos suponiendo entonces que X tiene estas dos imágenes, Y y Y'. Entonces, para mostrar unicidad vamos a tener que llegar a que Y y Y' tienen que ser el mismo elemento. Entonces, veamos eso. Ok. Entonces, ¿qué puede pasar con ese X? Bueno, en general, pues como estos dos están en la unión, entonces eh, aquí, pues, acá este X va a pertenecer al dominio de F unido G, ¿cierto? O sea, se tiene que X pertenece al dominio de F unido G, ¿cierto? Profe, una preguntita ahí para uno decir que pertenece al dominio no tiene que saber que ya es función. No, con que sean relaciones, porque recuerde que lo que el dominio lo definimos, inclusive el dominio lo definimos para conjuntos arbitrarios, ni siquiera tiene que ser una relación, puede ser cualquier conjunto, ¿cierto? Normalmente uno Ah, sí, aplica la profe. definición de dominio y de rango para relaciones, y en particular pues para funciones, pero como lo hicimos nosotros aquí, definimos tanto dominio como rango para conjuntos arbitrarios, ¿cierto? Bueno, pero vamos si quiere aquí, vamos a ir más despacio acá si quiere. Vamos a sacar de acá de que pertenece, estos dos pertenecen a la unión, entonces pertenece a alguno de ellos dos, ¿cierto? Entonces, luego, eh, XY pertenece a, bueno, vamos a hacerlo aquí por casos, pertenece a F o XY pertenece a G, ¿cierto? Mejor dicho, pongamos aquí como, aquí estamos analizando pues como esta primera parte, ¿cierto? Del hecho de que este par XY pertenece a esta unión, entonces pertenece a alguno de los dos. Aquí nos vamos a ir por casos. Entonces, en el primer caso, ¿qué vamos a tener? El primer caso sería si el par XY pertenece a F, ¿cierto? Aquí habría sido mejor como escribir como XY pertenece a F unido G, entonces esto, ¿cierto? Ahora, aquí tenemos entonces solamente por esta primera, por el hecho de esta primera pareja, el primer par ordenado pertenece pues a esa unión. Ahora, aquí tenemos que el segundo par ordenado también pertenece a esa unión, entonces como ese otro par XY' pertenece también pues a F unido G, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener también dos posibilidades, que XY' pertenezca a F o que XY' pertenezca a G.
Aquí vamos a tener que tomar entonces dos casos. Primer caso, entonces el caso 1, sería el caso en el que ambos, pues ya, XY y XY pertenezcan, en este caso que tendríamos XY' pertenece a F, pero entonces mire que acá ya tendríamos, pues por un lado, que XY pertenece a F y XY' pertenece a F. Mire que en ese caso esos dos pares ordenados pertenecen a la misma función, ¿cierto? Como F es función, en este caso entonces por unicidad de imágenes bajo F tendríamos que Y va a ser igual a Y', ¿cierto? Que es a lo que queríamos llegar. Listo. Pero tenemos que llegar a eso pues por todos los casos. El otro caso, ¿qué sería? El caso 1,2. Caso 1,2 sería el caso en el que ese XY' no pertenece a esta misma función f, sino que va a pertenecer a la otra, va a pertenecer a G. Ahora mire que acá en este caso, ¿qué vamos a tener? Ese X, o sea, como, pues en este caso, ¿qué vamos a tener? Como XY pertenece a F, X pertenece al dominio de F. Y como XY' pertenece a G, vamos a tener entonces que X también va a pertenecer al dominio de G. Luego, vamos a tener en últimas que ese X va a estar en la intersección de los dominios, ¿cierto? X va a pertenecer a dominio de F intersectado dominio de G. Y nosotros estamos tomando aquí como hipótesis que esas dos funciones son compatibles. Por lo tanto, para los elementos que estén en la intersección vamos a tener que las imágenes pues bajo las dos funciones van a ser la misma, ¿cierto? Es como F y G son compatibles, que vamos a tener que, bueno, y además pues del hecho, mejor dicho, vamos a escribir esto de otra manera acá, escribamos esto acá. O sea, queremos llegar a que Y es igual a Y', ¿cierto? Pero Y, ¿cómo lo podemos ver? Como el par XY pertenece a F, entonces Y lo podemos ver como F de X, ¿cierto? Pues XY pertenece a F y F es función, ¿cierto? Y F es función. Ahora, por la hipótesis que nosotros tenemos de que esas dos funciones son compatibles, tenemos que esto es igual a G de X, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque X pertenece al dominio de F intersectado dominio de G y F y G son compatibles. Y aquí tendríamos por el hecho de que este otro par ordenado pertenece pues a G, que tendríamos que G de X es igual a Y', ¿cierto? Pues XY' pertenece a G y G es función. Listo, entonces mire que ahí también llegamos entonces a mostrar que en este caso Y va a ser igual a Y' también. Aquí nos faltarían los otros casos que son los casos en los que en el que XY pertenece a G, ¿cierto? Sería el caso 2, si XY no pertenece a F, pues, sino que pertenece a G. Pero aquí es análogo al, al caso, al caso 1, ¿cierto? Aquí vamos a tener que la otra pareja, ay, perdón, aquí no es G, sino que aquí es, sí, sí, aquí sí, qué pena. Sí, sí, ¿cierto? O sea, análogo al caso 1 que vamos a tener que la otra pareja, que es la pareja, el par ordenado XY', o va a pertenecer a F o va a pertenecer a G. Si pertenece a G, entonces ambos pares ordenados pertenecen a G. Y por ser G una función, tendríamos entonces que Y va a ser igual a Y', ¿cierto? Por unicidad de imágenes bajo G. En el otro caso, entonces tendríamos que este par ordenado pertenece a G y el otro que sería el XY' pertenece a F. Pero ahí procedemos igual de la misma manera que procedimos aquí en el caso 1,2, ¿cierto? En ese caso X va a pertenecer a la intersección de los dominios de esas dos funciones y como las funciones son compatibles, entonces las imágenes van a ser las mismas y de ahí vamos a tener entonces que Y va a ser igual a Y', ¿cierto? ¿Alguna duda ahí o está claro?
¿Todo claro? Bueno, entonces vámonos a probar la otra parte, pues la otra implicación de este teorema. Veamos entonces que si la unión de dos funciones es función, entonces las funciones tienen que ser compatibles. Entonces ahí ya vamos a tener que no solamente es una condición necesaria, sino que va a ser también suficiente, pues es una condición necesaria y suficiente el ser funciones compatibles para que la unión nos dé función, ¿cierto? Aquí, ¿qué vamos a tener? Entonces veamos el A en este sentido. Entonces supongamos que f unido g es función. A partir de eso veamos entonces que f y g son compatibles. Es decir, que lo que vamos a tener que mostrar que para todo elemento que nosotros tomemos en la intersección de los dominios de esas dos funciones, ¿cierto? Entonces, quedámoslo acá más abajo mejor. Ya lo que vamos a mostrar es esto, para todo x en la intersección del dominio de f con el dominio de g, vamos a mostrar que las imágenes de ese x bajo f y bajo g van a ser las mismas, ¿cierto? Eso es lo que vamos a mostrar. Tomemos entonces un elemento arbitrario en este conjunto, en esta intersección, entonces sea x, un elemento que está en el dominio de f intersectado el dominio de g. Luego, entonces vamos a tener que x pertenece al dominio de f y x pertenece al dominio de g, ¿cierto? Definición de intersección. Como x pertenece al dominio de f, entonces existe algún y, ¿cierto? Tal que el par, existe y tal que el par xy está en f, ¿cierto? Y como x pertenece al dominio de g, vamos a tener entonces que el par el par, bueno, acá inclusive podríamos haber puesto el par x f de x, y ahí hubiéramos hasta ahorrado un poquito más de tiempo, pero bueno, aquí no vamos a ahorrar el tiempo. Entonces, aquí como x pertenece al dominio de g, existe y' tal que x, y' pertenece a g. Lo que está diciendo es que acá pues podríamos ahorrarnos un poquito en la definición pues en esta demostración si nosotros acá en lugar de y colocamos directamente f de x y acá en lugar de y' colocáramos g de x, ¿cierto? Pero bueno, vamos por aquí. Bueno, por lo tanto, o sea, como tenemos pues que tanto f como g son subconjuntos de f unido g, y tanto este par como este par, pues este par pertenece a f y este par pertenece a g, entonces ambos pares van a pertenecer a la unión, ¿cierto? Entonces vamos a tener que x, y, mentira, no nos hubiéramos ahorrado nada si hubiéramos hecho lo otro. Ya estos dos pares van a pertenecer a f unido g, ¿cierto? Ahora, como estamos suponiendo que f unido g es función, estas dos imágenes van a ser la misma, ¿cierto? Como f unido g es función, por unicidad pues de imágenes en las funciones tendríamos que y va a ser igual a y'. Pero a eso no es lo que queremos llegar, lo que queremos llegar es a que f de x va a ser igual a g de x, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a tener? Como aquí tenemos pues el par xy pertenece a f, eso quiere decir que y sería la imagen de x bajo esa función f, es decir, que f de x es igual a y. O sea, que luego, ¿qué tendríamos? Que f de x es igual a y
pues XY pues pertenece a F. Esto va a ser igual a Y' porque a esto ya llegamos aquí, ¿cierto? Ah, si nos hubiéramos ahorrado un poquitico acá, si hubiéramos puesto f de x y aquí g de x, porque aquí ya nos hubiera dado pues f de x igual a g de x, ¿cierto? Igual aquí a qué, a g de x, pues x y' pertenece a g, ¿cierto? Y g es función. Listo. ¿Dudas ahí? No dudes. Bueno, entonces mire que el asunto es si nosotros, pues siempre que nosotros vamos a unir funciones, para asegurarnos que esa unión nos dé una función, tenemos que verificar que las funciones sean compatibles. O si estamos no uniendo dos funciones, sino un sistema compatible de funciones, vamos a ver pues que creo que el teorema que sigue, para que la unión generalizada de todas esas funciones nos den una función, tiene que ser que sea un sistema compatible de funciones. Mire que si nosotros, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos acá, recordemos cuáles eran las funciones que no eran compatibles en el ejemplo. Aquí les estoy compartiendo, ¿qué les estoy compartiendo aquí? Espérate. Listo, aquí. Entonces miren, aquí tendríamos F1 y F3. No, F1 y F2 no son compatibles, estas dos no son compatibles. Nosotros veíamos pues que bajo F1, F de 0 nos daba 1 y bajo F2, de F2 de 0 nos daba 2. Entonces mire que, por eso lo que yo lo tengo acá mejor, vámonos acá. Entonces mire que en este caso, ¿qué vamos a tener? Por un lado, entonces tenemos que, o sea, de aquí, ¿qué tenemos? Que el par 0,1 pertenece a F1, ¿cierto? De aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que el par 0,0 pertenece a F2. Pertenece a F2, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a tener? Tanto el par 0,1 como el par 0,0 van a pertenecer a F1 unido a F2, ¿cierto? Por lo tanto, aquí, ¿qué tendríamos? F1 unido a F2 no es función, ¿cierto? Eso es simplemente como un caso particular pues, de lo que acabamos de mostrar, ¿cierto? Sería como un ejemplo pues, que nos muestre que si la unión que si dos funciones no son compatibles, entonces la unión no es función, ¿cierto? Sería como un ejemplo que estamos viendo acá. Pero eso ya lo mostramos pues en general, para que la unión sea función, eso ocurre sí, solamente si eh, las funciones son compatibles, ¿cierto? El asunto es que aquí, o sea, si usted tiene como un elemento en la intersección de los dominios que bajo las dos funciones tengan imágenes diferentes, ahí ya con eso pues va a tener como dos pares diferentes con el mismo elemento inicial en la unión, ¿cierto? Listo, ok. Bueno, vamos entonces ahora a generalizar eso ya para... no, aquí simplemente vamos a ver entonces, ¿sí? Ya vimos pues que es una condición necesaria y suficiente pues que las funciones sean compatibles para que la unión sea función. Ahora veamos acá, ¿qué función sería esa? ¿Cómo la podemos describir? Entonces, si la unión de las dos funciones es función, que ya sabemos pues cuándo ocurre eso, ¿cuál va a ser el dominio de esa unión? Va a ser la unión de los dominios. Mire que esto nosotros ya lo probamos en general para relaciones, ¿cierto? El dominio de la unión de cualquier dos relaciones es la unión de los dominios, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el rango. El rango de la unión de F unido G va a ser rango de F unido rango de G, ¿cierto? Aquí son cosas que ya mostramos pues en general para relaciones. Lo que nos faltaría ver es que cuál va a ser la imagen de un elemento X bajo esa función que sería la que se obtiene al hacer esa unión, ¿cierto? Aquí vamos a ver entonces que si ese X pertenece al dominio de F, la imagen bajo la unión que va a ser F de X. Y si pertenece al dominio de G, la imagen va a ser G de X.
Mire que ahí nosotros vamos a poder tener casos de elementos X que satisfagan estas dos condiciones, ¿cierto? Que pertenezca tanto al dominio de F como al dominio de G, es decir, que pertenezca a la intersección de los dominios. En ese caso, si usted toma la condición de arriba, toma la condición de abajo, va a dar lo mismo, porque recuerde que para que la unión sea función, tiene que ser que sean funciones compatibles, es decir, que para esos elementos, pues, f de x sea igual a g de x, ¿cierto? Vamos a ver entonces esta partecita de acá. Eh, Veamos esta parte de acá. Entonces, veamos solamente esto de acá. Entonces, sea X un elemento pues, que pertenece al dominio de esta función, que es el dominio, al dominio de F unido G. ¿Cierto? Y vamos a ver que la imagen, pues, bajo esa función de unión, entonces nos va a dar esto de acá. Como dominio de F unido G es igual a dominio de F unido dominio de G, entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, vamos a tener que S pertenece al dominio de F o pertenece al dominio de G. Y vamos aquí por casos. En el primer caso, ¿qué vamos a tener? Entonces, el primer caso sería si X pertenece al dominio de F. En ese caso, ¿qué tendríamos? Existe algún Y tal que, o mejor, hagamos acá, ahorrémonos ese pasito adicional, digamos acá, no existe, sino que el par X, F de X, para X, F de X va a pertenecer a F. Luego vamos a tener que el par X, F de X va a pertenecer a F unido G, ¿cierto? Eh, pues F es su conjunto de F unido G. ¿Listo? ¿De dónde tendríamos entonces, como aquí estamos suponiendo que ese F unido G es función, tendríamos entonces que la única imagen de de x bajo esa función f unido g va a ser que va a ser f de x, ¿cierto? ¿De dónde tendríamos que f unido g aplicado a x va a ser igual a f de x, ¿cierto? ¿Listo? Acá entonces el caso 2 pues se prueba de manera análoga. Si x pertenece es al dominio de g, de manera análoga uno se tiene en este caso entonces que al aplicarle esa f unido g a x, eso nos va a dar es g de x, ¿cierto? Listo. ¿Dudas ahí? Bueno, no hay dudas, entonces vamos a continuar acá. Aquí vamos a generalizar ya esos teoremas que acabamos de mostrar. No lo vamos a mostrar ya para dos funciones, sino para sistemas de funciones, ¿cierto? Para conjuntos de funciones, conjuntos donde todos los elementos son funciones. Vamos entonces a llevarnos esto por acá para... Ahí, espera. Bueno, mire que digamos, el teorema anterior, nosotros podríamos haber demostrado este y sacar el teorema anterior como casos particulares de este, tomando a como siendo conjunto de funciones, pues el par FG, ¿cierto? Nosotros tomamos a como siendo esto, aquí tendríamos entonces que la unión generalizada de A, que en este caso sería FG, sería F unido G, que sería función, ¿cierto? Y ser un sistema compatible de funciones sería que todos los elementos de A sean funciones, es lo mismo que decir que F y G son funciones, ¿cierto?
Y aquí también entonces para el dominio entonces de la unión generalizada de A, pues nos va a dar el dominio de F unido al dominio de G. Bueno, aquí lo mismo pues con el rango y aquí también con las imágenes, ¿cierto? Vamos entonces a mostrar A. Vamos a mostrar la implicación primero en este sentido. Supongamos entonces que A es un sistema compatible de funciones. Es que recuerde que por definición, pues lo que tenemos aquí sería entonces un conjunto donde eh, cualquier par de elementos que tome ahí en ese conjunto van a ser funciones compatibles, ¿cierto? ¿Listo? Y a partir de eso veamos entonces que unión generalizada de A es función. Primero entonces sería justificar que unión generalizada de A es relación. Aquí es como para todo f en A, f es función y toda función de relación, entonces vamos a tener pues que eh, tenemos que para todo f en A, f es relación. Por lo tanto, unión generalizada de A es relación. Ahí pues eso también, incluso ese es un ejercicio pues que está, creo que está en el taller, pues mostrar que si uno tiene un conjunto donde todos los elementos son relaciones, la unión generalizada es relación. La prueba de eso es que hay que justificar dos cosas para mostrar que una cosa es relaciones. Primero, que es conjunto y segundo, que todos los elementos son pares ordenados. Y la justificación de que es conjunto es porque como A es conjunto, unión generalizada de A es conjunto, eso es lo que nos dice pues el axioma de unión, ¿cierto? Y demostrar que todos los elementos son pares ordenados sería tome un elemento cualquiera en la unión generalizada de A. Si eso ocurre es porque está en algún elemento que está en A. Como todos los elementos de A son relaciones, ese elemento que está ahí pues en ese elemento de A que es una relación tiene que ser un par ordenado, ¿cierto? Listo. Aquí ya estoy suponiendo, digamos, como que ese está probado pues que unión generalizada de relaciones es relación. Vámonos ahora entonces a mostrar unicidad de imágenes bajo la unión generalizada de A. Entonces tomemos dos elementos pues un elemento con dos imágenes, llegamos a que las imágenes sean las mismas, ¿cierto? Que sean XY y XY', elementos que están en la unión generalizada de A. Luego entonces, por definición de unión generalizada, ¿qué vamos a tener? Por el hecho de que esto pertenece a unión generalizada de A, entonces va a haber un elemento en A al cual ese par ordenado pertenece, ¿cierto? Llamemos a ese elemento F. Y por el hecho de que ese otro par ordenado pertenece a eso, entonces también va a haber otro. Mejor dicho, vamos a ir escribiendo acá poco a poco. Entonces, eh, no, escribimos los dos de una vez. Luego existen, digamos, F y G pertenecientes a tales que eh, el par XY va a pertenecer a F y el par XY' pertenece a G, ¿cierto? ¿Listo? Aquí estamos sumando, pues haciendo regla C dos veces. Una vez estamos utilizando la constante F y en el otro estamos utilizando la constante G. Listo, ahora.
Como f y g pertenecen a A y estamos suponiendo que A es un sistema compatible de funciones, entonces, ¿qué tendríamos? Entonces, f y g son compatibles, ¿cierto? ¿Listo? En este caso serían compatibles, ¿cierto? Luego, vamos a ver aquí que pues, este X va a estar tanto en el dominio de F como en el dominio de G, ¿cierto? Como XY pertenece a F, entonces X pertenece al dominio de F. Y como el par XY' pertenece a G, tendríamos entonces que X pertenece al dominio de G. Luego tenemos que X va a pertenecer a la intersección de esos dos dominios. Y como las dos funciones son compatibles, entonces las imágenes bajo X y bajo G van a ser las mismas, ¿cierto? Pues, por lo tanto, como F y G son compatibles, vamos a tener entonces que F de X va a ser igual a G de X. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo que tenemos aquí es que f de x es igual a y, ¿cierto? O sea, y va a ser igual a f de x, pues el par x, y pertenece a f y f es función, ¿cierto? Aquí tenemos ya esta igualdad, esto es igual a g de x, y por este lado entonces tendríamos que es igual a y prima, ¿cierto? Pues el par x, y prima pertenece a g, y g es función, ¿cierto? Ahí ya llegamos entonces a la igualdad que nosotros estábamos buscando, la igualdad de esas imágenes para X. Mira que ahí pues es muy parecido pues a lo que hicimos anteriormente. ¿Alguna duda ahí? Ninguna. Bueno, entonces vamos a ver la demostración en el otro sentido. Veamos la demostración en el otro sentido. Entonces en el otro sentido vamos a suponer que la unión generalizada de A es función. Y a partir de eso entonces vamos a ver que A es un sistema compatible de funciones. ¿Cierto? Lo que vamos a ver. Recuerde, un sistema compatible de funciones es que cualquier par de elementos que tomemos en A son compatibles. Tomemos otros elementos arbitrarios en A, que sean F y G, elementos que están en A. Ok. Como aquí nosotros en este teorema estamos suponiendo que A es un conjunto de funciones, F y G son funciones, ¿cierto? Como A es conjunto de funciones, F y G son funciones. Veamos ahora entonces que F y G son compatibles. Vamos a ver esto, ¿cierto? Para ver que son compatibles, ¿qué tenemos que hacer? Tomemos un elemento que esté en la intersección de los dominios y veamos que las imágenes bajo estas dos funciones van a ser las mismas, ¿cierto? Sea X un elemento que pertenece a
la intersección del dominio de F con el dominio de G. Luego, tendríamos que X pertenece al dominio de F y X pertenece al dominio de G. ¿Listo? De ahí que sacamos, pues, de dónde existen, digamos, los J y Y', pongámosla acá de una vez ya con el F de X, de donde tendríamos que X, F de X pertenece a F y X, G de X va a pertenecer a G. Queremos llegar entonces que a las imágenes bajo esas dos funciones van a tener que ser el mismo, para la misma imagen, ¿cierto? Tenemos que llegar a que f de x es igual a g de x, para que esas dos funciones sean compatibles. Lo que tenemos como hipótesis en este caso es que la unión generalizada es una función, ¿cierto? Entonces tenemos que usar este hecho de que esa unión generalizada es función. Tendríamos que tener entonces pares ordenados que estén en esa unión generalizada. Pero mire que por un lado tenemos este par pertenece a F y F pertenece a A. Por lo tanto, entonces este par va a pertenecer a la unión generalizada de A. De la misma manera, entonces vamos a tener que este par va a pertenecer a la unión generalizada de A, ¿cierto? O sea, como X, F de X pertenece a F y F pertenece a A, entonces X, F de X pertenece a la unión generalizada de A. Y como X, G de X pertenece a G y G pertenece a A, entonces vamos a tener que X, G de X también es un elemento de la unión generalizada de A. ¿Listo? Luego, ahora, como tendríamos entonces que estos dos pares, o sea, tanto el par X, F de X, como el par X, G de X, ambos pertenecen a la unión generalizada de A, y además estamos suponiendo que A es una función, pues que A no, que la unión generalizada de A es función. Entonces, por unicidad de imágenes en esa función tendríamos que f de x es igual a g de x. Listo, y eso es lo que queríamos mostrar, ¿cierto? A lo que queríamos llegar. Con eso entonces ya mostramos que dos elementos arbitrarios que tomamos en A son funciones compatibles. ¿Dudas ahí? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces volvamos acá a las diapositivas. A ver si... Ah, bueno, aquí hay un ejemplo de un sistema compatible de funciones. Me lo voy a llevar pues para el tablero para representarlo gráficamente. Ay. Bueno, entonces mire acá qué es lo que tenemos. Vamos a definir f sub i como siendo la función que va de este intervalo, pues del intervalo real de i hasta i más 1, pues cerrado a izquierda y abierto a derecha. Y ahí en ese intervalo, pues en z, y en ese intervalo, ¿cómo está definida esa función? F de i aplicada de que lo mandan i, es la función constante i, ¿cierto? Mire, por ejemplo, para el caso, pues y eso es para los i pertenecientes a los enteros. Entonces, en el caso en el que sea, por ejemplo, i sea igual a menos 1, ¿qué tendríamos? F menos 1, ¿qué va a ser? Va a ser una función que va a ir desde menos 1 hasta 0, ¿cierto? Pues de este intervalo, pues de menos 1 a 0, en z. Aquí cualquier elemento de x, ¿en qué lo va a mandar? Lo va a mandar en menos 1, ¿cierto? Función constante menos 1.
Aquí en el caso en el que i sea igual a 0, entonces, ¿qué tendríamos? Sería f de 0, sería entonces desde el intervalo 0 hasta 1 en los enteros. Acá un elemento de x, ¿en qué lo manda? En 0. Bueno, aquí si esto es 1, si i es igual a 1, tendríamos entonces aquí f de 1 sería desde 1 hasta 2, ¿cierto? En los enteros, y aquí entonces vamos a tener que un elemento cualquiera aquí lo va a mandar en 1, ¿cierto? La idea es que nosotros tenemos este conjunto A donde vamos a tener todas estas funciones, ¿cierto? Vamos a tener los fi para todos los i que están en los enteros, ¿cierto? Mire que nosotros podemos ver cada una de estas funciones como siendo una partecita de la función, pues, que saca la parte entera de un número real, ¿cierto? Aquí sería, tome cualquier número real acá entre -1 y 0, sáquenle la parte real, que le da? -1, ¿cierto? Así nosotros diseñamos esto, pues, o representamos esto gráficamente. Venga, yo lo pongo acá mejor aquí, como a la derecha. Ay, a ver si me cae por acá. Aquí, ¿qué tendríamos? Entonces, pongamos acá esta coordenada, pues, y, aquí la coordenada x, lo voy a representar, pues, como el plano cartesiano. Aquí tendríamos entonces ay, aquí sería la coordenada y la coordenada x, ¿cierto? Entonces, mire que este f-1 sería, aquí tome el -1, estaría tomando aquí el -1, ¿cierto? Y hasta acá, pero sin incluir el 0. ¿Cierto? Todos estos elementos, ¿en qué los va a mandar? Los va a mandar en -1, ¿cierto? Es la función constante. Para el caso de 0, ¿qué sería? Entonces el dominio sería desde 0 hasta 1 sin incluir al 1, ¿cierto? Y las imágenes serían las que están pues ahí en ese eje X. Y tendríamos entonces para el f menos 1 aquí, ¿cierto? Este sería pues entonces sería el f menos 1, sería el f0, este sería el f1, ¿cierto? Como esas funcioncitas, estaría representando pues cada una de esas funciones ahí. Y así sucesivamente, ¿cierto? Ahora mire que si nosotros, bueno, ese sistema va a ser un sistema compatible de funciones. ¿Por qué? Mire que en este caso, si usted toma dos funciones pues que sean diferentes, pues, si toma, pues tome un par cualquiera de funciones en ese conjunto. Si usted en últimas tomó las mismas funciones, desde luego toda función es compatible con ella misma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la intersección de los dominios, cualquiera que sea el dominio de esa función, las imágenes van a ser las mismas, porque pues, estamos aplicando la misma función. ¿Listo? Ahora mire que si tomamos dos i diferentes, estos dos intervalos, ¿no? Pues esos dos intervalos que serían los dominios de esas respectivas funciones, digamos, tome un i y un j, que sean números enteros diferentes. El intervalo i y i más 1, intersectado el j con j más 1, la intersección nos va a dar vacía, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que aquí a la derecha pues no hay, pues es abierto a derecha, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, como la intersección entre cualquier par de funciones es vacía, las funciones van a ser todas compatibles, ¿cierto? Listo. Por el teorema que acabamos de mostrar, entonces, ¿qué tendríamos? Si nosotros pensamos en la unión generalizada de todas esas funciones, eso nos va a dar una función. En ese caso, ¿qué vamos a tener? El dominio de la unión generalizada de A. Ah, bueno, eso no lo vimos anteriormente, ¿cierto? Qué pena que me salté esa parte ahí. Espere, veamos esto acá. Aquí nos faltó ver como esta parte B del teorema, ¿cierto? O sea, no, si esa unión generalizada es función, ¿cuál va a ser el dominio de esa unión generalizada? Eso nosotros ya también lo vimos, ¿cierto? Que la unión general, no, eso no lo hemos visto, pero no lo hemos visto, sí lo hemos visto. Yo creo que lo vimos ya
para conjunto en general. Bueno, no me acuerdo si lo vimos o no lo vimos. Si no lo vimos, pues ustedes ya son capaces de mostrar esta igualdad, ¿cierto? El- si nosotros unimos toda esa familia, le sacamos el dominio, es lo mismo que saquen el dominio de cada uno de los elementos que hay en A y una todos esos conjuntos, ¿cierto? Aquí también con el rango vamos a tener lo mismo. Bueno, no sé, ahí me acuerdan ustedes si eso lo vimos ya o no lo vimos ya, y si ustedes pues piensan que es necesario que lo mostremos, o si seguimos adelante. Sí, profe, ese ya lo vimos, aquí lo estamos buscando y es de hecho el teorema 25 de relaciones. Ah, Bueno, pues con relaciones. bueno, entonces, bueno, gracias ahí por recordarme. Entonces, sí, ya los vimos, ya tenemos entonces pues que en esa función el dominio va a ser esta, el rango va a ser este, ¿cierto? Y faltaría ver entonces que para todo elemento que usted tome en A, ¿cierto? Toma un elemento que está en A y un elemento X que esté en el dominio de esa función, ¿cierto? O sea, si este f en A va a ser una función por el hecho de que estamos suponiendo que todos los elementos son funciones. Tome un elemento que pertenezca al dominio de esa función. La imagen de ese elemento bajo esa unión generalizada que nos va a dar lo mismo que nos dice esa funcioncita que está en A, ¿cierto? Mire que ahí puede ser que nosotros tengamos que ese X pertenezca a a varios elementos de A. En el ejemplo que nosotros estamos dando, eso no va a pasar porque la intersección de cualquier par de funciones es vacía, ¿cierto? Son funciones con dominios disyuntos. Entonces, cualquier X que nosotros, pues para cualquier función que nosotros tomemos, ese X que está en el dominio de F va a pertenecer solamente a ese dominio, ¿cierto? Entonces no vamos a tener, digamos, como duplicidad, bueno, la posibilidad de que pertenezca a dos dominios en ese ejemplo. Pero en todo caso, si pertenece a dos, como esas funciones van a ser compatibles, nos van a dar acá la misma imagen, ¿cierto? Entonces, al aplicarle pues esa unión generalizada para ese X, nos va a dar f de X, ¿cierto? Vamos a continuar aquí viendo el ejemplo y ya mostramos entonces esta última propiedad que tenemos aquí. Entonces, aquí en el ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Pensemos entonces en la unión generalizada pues de ese conjunto A que va a ser función, ¿cierto? Es función por el hecho de que, pues como les mencioné, pues los dije con palabras, ya sería pues como escribir pues el detalle pues de toda esa eh, justificación que di yo en palabras, ¿cierto? Ya vimos que es un sistema compatible de funciones porque los dominios de cualquier par de funciones que tomemos ahí pues que sean diferentes van a ser disyuntos, por lo tanto entonces es un sistema compatible de funciones. Como un sistema compatible de funciones, entonces es función. ¿Cuál es el dominio, en este caso, de esa unión generalizada de A? Sería igual entonces a la unión generalizada de los i que pertenecen a los enteros de estos intervalos de acá, ¿cierto? Desde i hasta i más 1 sin incluir aquí es. ¿Eso qué nos da? ¿Qué nos da esa unión generalizada? Si unimos todo eso intervalito en últimas, ¿qué nos da? R, ¿cierto? Nos va a dar todos los reales, ¿cierto? Estamos uniendo este intervalo con este, como aquí, aquí no está, pues digamos, pensemos en las preimágenes, pues de eso sería como este intervalo desde acá sin incluir el cero, por el cero ya está en el otro intervalo y así sucesivamente, si juntamos todos esos intervalos en última nos da los reales. ¿Listo? Ahora el rango de la unión generalizada de A, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser el rango? Pues va a ser la unión generalizada de I perteneciente
a z de, de el rango de, del rango de f sub i, ¿cierto? Pero el rango de f sub i, mire que en últimas, como son funciones constantes, el rango de cada una de esas funciones es que es el i, el singulete de i, ¿cierto? Sería igual a unión de los i perteneciente a z de el singulete de i, ¿cierto? La función constante i tiene una única imagen que es i para cualquier elemento que esté ahí. Entonces estaríamos uniendo todos los singuletes de números enteros. En última, eso que nos da todos los enteros, ¿cierto? Ahí ya pues ustedes pueden llenar los detalles pues en esa igualdad. Entonces vamos a tener en últimas que unión generalizada de A va a ser una función que va a ir de reales en enteros. ¿Y qué función es esa? Mire que cada entero lo va a mandar en el menor, todo número real lo va a mandar en el menor entero que, perdón, en el mayor entero que es menor que ese número real, ¿cierto? Entonces es en últimas, cada elemento aquí lo va a mandar en lo que le llamamos pues como la parte entera de x, ¿cierto? Listo. Bueno, aquí tenemos un ejemplito. Otro ejemplo, les voy a poner otro ejemplo antes de mostrar pues esa propiedad que nos quedó faltando. Para tener acá, pensemos sea a n, pongámosle aquí los enteros desde 0 hasta n-1, ¿cierto? 1 hasta n-1. Así es que vamos a definir en la AN. Inclusive pongámoslo hasta n. Ah, no, mentira, dejémoslo así, ya, que nos coincida después con... Entonces, sea AN igual a esto. Y vamos a definir F, pongámosle incluso S de n, para que quede más sugestivo el nombre. S de n, que va a ser? Va a ser una función que va de a n en los enteros. Inclusive pongámosle aquí los naturales. Tal que aquí un elemento x lo va a mandar en x más 1. Pensemos entonces, ahora definamos A como siendo el conjunto de todas esas funciones de Sn, tal que n pertenece a los enteros positivos, pongámosle acá. Vamos a comenzarlo desde 1 en adelante, ¿cierto? Aquí, ¿qué tendríamos? Por esa definición que tenemos acá, vamos a tener que A1, ¿qué va a ser? Sería pues, solamente el 0, ¿cierto? Y S1 sería la función que tiene pues como dominio solamente el 0 y lo manda en los naturales, y aquí este lo manda pues en x más 1, ¿cierto? O sea, es como la función sucesor pero restringida a 0. Aquí en el caso de A2, ¿qué sería? Tendríamos entonces como dominio el 0 y el 1, y aquí tendríamos el S2, que sería, entonces va de 0 y 1, lo va a mandar pues, tiene como conjunto de los naturales, aquí un elemento lo va a mandar en x más 1. Sería como la función sucesor también restricta a 0, 1. ¿Cierto? En general aquí que vamos a tener una sub n, ¿qué va a tener? Va a tener de 0, 1 hasta n-1, y aquí va a tener el s sub n, ¿qué va a ser? Va a ser una función que va de 0, 1, así a n-1 en los naturales. Aquí un elemento x, ¿en qué lo va a mandar? En x más 1. Entonces, mire que la función s sub n es como si restringiéramos la función sucesor a el conjunto 0 hasta n-1, ¿cierto? ¿Listo? Ahora mire que si nosotros
tomamos cualquier par de funciones acá, ¿cierto? O sea, digamos, si tomamos para n y m perteneciente a los enteros, vamos a tener que es, digamos, n es menor o igual que m o m es menor o igual que n, ¿cierto? En este caso, ¿qué vamos a tener? Por la manera como nosotros estamos definiendo esas funciones, como el Sn va a contener al Sn menos 1, va a contener a los anteriores, o sea, este A1 va a estar incluido en A2, A2 va a estar incluido en A3, así sucesivamente, cada función va a ir extendiendo las anteriores, va a tener más pares ordenados, pero va a contener a las anteriores, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a tener que Sn, Sn va a estar contenido en Sm, y en este caso vamos a tener que Sm va a estar contenido en Sn, ¿cierto? Ustedes pues van a hacer unos ejercicios también que están en el taller, que en este caso, en el que una función esté contenida en otra, van a tener que son compatibles, ¿cierto? Sn y Sm, Sn y Sm son compatibles. Por lo tanto, entonces son un sistema compatible de funciones, ¿cierto? Va a ser un sistema compatible de funciones donde nosotros es como si tuviéramos todas las posibles restricciones de la función sucesora ahí en esa clase de conjunto, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros hacemos la unión generalizada de A? ¿Qué función nos va a dar? En este caso, miren, la unión generalizada de A, ¿qué nos daría? Entonces, ¿el dominio qué va a ser? Va a ser la unión de todos los dominios, ¿cierto? Va a ser la unión de todos esos conjuntos finitos de 0 hasta 1, 2, 3 de números naturales, ¿cierto? O sea, ¿qué nos va a dar? Todos los números naturales ahí, ¿cierto? ¿Y va a ir en qué? Va a ir en naturales. Y aquí un elemento, ¿en qué lo va a mandar? Lo va a mandar en x más 1. Aquí, la unión generalizada de toda esa clase, ¿qué nos va a dar? La función sucesora en los naturales, ¿cierto? Ahí pues desde luego hay muchos detalles pues que los estoy diciendo pues así por encima, habría que entrar pues, digamos si eso se pone en un parcial o un taller, habría que entrar pues como a justificar pues mucho más varias de las cosas que acabo de decir aquí, pues, ¿cierto? Pero ahí está más o menos la idea, ¿cierto? ¿Es más o menos claro el ejercicio? ¿Hay alguna duda con respecto, el ejemplo? ¿Hay alguna duda con respecto a ese ejemplo? Bueno, como que no hay dudas, entonces pasemos a mostrar entonces lo que nos quedó faltando acá en este teorema que estamos viendo aquí. ¿Qué nos falta mostrar acá? Nos falta mostrar esta parte de acá, ¿cierto? Si nosotros... espérate que me está más adelante. Ay, ya no está por aquí. Bueno, vamos a volver a copiarlo acá mejor para... Les vamos a mostrar esta última parte que era la que nos quedó faltando pues acá en este teorema. Ya justificamos pues esto, ya vimos pues, ya recordamos pues que estas propiedades pues ya estaban probadas en general para cualquier conjunto A, ¿cierto? Veamos entonces esto. Como vamos a mostrar esta implicación, tomemos esto como hipótesis. Entonces sea F un elemento que está en A y X un elemento que pertenece al dominio de F. Vamos a ver que para ese elemento la imagen bajo la función que sería la unión generalizada de A nos va a dar F de X, ¿cierto? La misma imagen que nos da para esta función, ¿cierto? Listo. Ahora, como X pertenece al dominio de F, entonces, ¿qué vamos a tener? El par X, F de X, va a pertenecer a F. Listo. Como este par pertenece a F y F a su vez pertenece a A, entonces este par va a pertenecer a la unión generalizada de A, ¿cierto?
Y como aquí estamos pensando, pues tenemos como hipótesis que unión generalizada de A es función, por lo tanto, pues es un sistema compatible pues de funciones, entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a tener entonces, pues, el hecho de función como unión generalizada de A es función. Entonces, esta sería la única imagen de este elemento X bajo esa función, ¿cierto? Entonces, digamos es que unión generalizada de A aplicado a X va a ser igual a f de X. ¿Listo? Lo que queríamos mostrar aquí. ¿Dudas ahí? Ninguna duda. Vamos a continuar entonces. Vamos a abrir aquí para... Pues vamos acá a las diapositivas. Vamos entonces a otras definiciones, ¿cierto? Otras nociones diferentes, nuevas. Vamos a, o sea, tomemos una función f que vaya de A en B. ¿Cuándo vamos a decir que g es inversa a izquierda de esa función f? Pues para que eso ocurra tiene que ser que ese g sea primero una función que va como en el sentido contrario de f, ¿cierto? Va de B en A, va del codominio que nosotros tenemos para f en el dominio de A, ¿cierto? Y además vamos a tener como condición, pues en esta definición, además entonces que si nosotros componemos f con g, colocando g a la izquierda, ¿cierto? Colocando g aquí a la izquierda, entonces eso nos va a dar la identidad en el elemento que tenemos aquí a la izquierda en f, ¿cierto? En el dominio de f. ¿Listo? Esa es la definición de inversa a izquierda. Ahora, G va a ser inversa a derecha de f, ¿en qué caso? En el caso en el que pues también sea una función que va en el sentido contrario de A, ¿cierto? Y que al componer pero en el otro sentido, ¿cierto? Colocando G a la derecha, nos dé la identidad en B, en el codominio de f, que es como el conjunto que tenemos a la derecha aquí en esta definición de f, ¿cierto? Y entonces esas son simplemente las definiciones de cuando una función es inversa a derecha o inversa a izquierda de G. Listo. Ahora mire que por la propia definición que vamos a tener, si G es inversa a izquierda de F, entonces F es inversa a derecha de G, ¿cierto? Vamos a colocar eso aquí. Digamos esas definiciones incluso. Y mire que aquí, ¿qué sería? Si G es inversa a izquierda de F, de ahí que tenemos, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, bueno, esto de acá. Entonces tendríamos que G va a ser una función que va de B en A, y vamos a tener que si componemos colocando G a la izquierda, eso nos va a dar la identidad en A. Ahora mire que si nosotros miramos acá, pensemos en G. G es una función que va de B en A. Mire que este de F va a ir en el sentido contrario de G, ¿cierto? Va a ir de A en B. Y si nosotros pensamos en esta composición, entonces estaríamos colocando F a la derecha, ¿cierto? Y nos estaría dando la identidad en el conjunto que tenemos aquí a la derecha, en el codominio de G. Por lo tanto, entonces mire que ahí tendríamos por definición, por esta misma definición, tendríamos entonces que F sería inversa a derecha de G, ¿cierto? Entonces, en últimas, ¿qué vamos a tener? Eh, G es inversa a izquierda de F, sí, solo sí, F es inversa derecha de G.
¿cierto? Listo, ok. Ahí como una primera pues, observación con respecto a esas definiciones. Bueno, aquí vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a colocarlo por acá. Entonces vamos a tener esa función f. En este caso, pues f va la función f. Tenemos acá como dominio los reales y va en los reales positivos unido con el cero, ¿cierto? Los reales no negativos. Esa sería la función f. Aquí todo elemento x lo manda en el al cuadrado, entonces aquí en que son reales uno normalmente se escribe solamente números que son enteros, pero bueno. Entonces uno aquí se va a ir en este, bueno, así sucesivamente. Listo, ok. Por acá pues tenemos muchísimos más elementos. Ahora mire que el G lo estamos definiendo en el otro sentido, va de acá para acá. Listo. Y aquí un elemento en que lo va a mandar en raíz de él. Entonces este pues como que se va a ir en la preimagen que tenía, este se va a ir en la preimagen. Ahora veamos entonces, bajo la definición que nosotros tenemos, veamos, ¿será que G es inversa a izquierda de F? Mire, para que sea inversa izquierda, pues primero tiene que ir en el otro sentido. En el otro sentido sí está definida, ¿cierto? O sea, esa función G va del codominio de F en el dominio de, de F. Entonces, por lo menos esa condición sí la satisface. Pero para que sea inversa izquierda, ¿qué tendríamos que tener adicionalmente? Tendríamos que tener que, si nosotros componemos G y F colocando G a la izquierda, eso nos debería dar la identidad en el conjunto que tenemos aquí a la izquierda en F, ¿cierto? Nos debería dar la identidad en los reales. Eso se cumple aquí. Entonces mire que eso aquí no se cumple, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que, em, tenemos por ejemplo que el par menos 1, 1, y el par 1, 1, ambos pertenecen a F, ¿cierto? Por otro lado, ¿qué tenemos? 1, pues la imagen bajo G, la preimagen de 1, ¿qué va a ser? Va a ser el 1. Ah, perdón, aquí yo había colocado esto mal, ¿cierto? Que la preimagen en realidad bajo G es sacarle raíz cuadrada. Aquí tenemos pues solamente pues enteros positivos porque vamos a sacar, la idea es que ya vamos a sacar solamente raíz cuadrada de enteros positivos y queremos que el codominio pues sea lo real. Entonces, en realidad aquí el 1 se va a ir en el menos 1, aquí no se va a ir en este, ¿cierto? Entonces, aquí en realidad, ¿qué tenemos? Tenemos que el par 1, 1, 1, 1 pertenece a G, ¿cierto? Luego, ¿qué tendríamos? Vamos a tener entonces que, pues de esto y esto, ¿qué vamos a tener? Menos 1, menos 1, 1 va a pertenecer a la composición de F con G. Por lo tanto, aquí tendríamos entonces que esa composición es diferente de la identidad en los reales.
Entonces, simplemente, pues luego G no es inversa a izquierda de F, ¿cierto? En este caso, mire que tenemos, pues de hecho también se da porque esa función F no es inyectiva. El teorema que sigue vamos a mostrar precisamente que una función F va a tener inversa a izquierda si solamente si F es inyectivo, ¿cierto? Listo. Veamos ahora si ese G es inversa a derecha, ¿cierto? Ya, hagamos aquí la otra pregunta. G es inversa a derecha, es inversa a derecha de F. Aquí, ¿qué tendría que quedarse? Pues ya tenemos que es una función pues, que va en el otro sentido, eso ya lo tenemos, lo satisface. Faltaría verificar todavía entonces si nosotros componemos colocando G a la derecha, ¿cierto? Si eso nos da la identidad en el codominio de F, es decir, en los reales positivos unido con el cero. ¿Será que eso sí vale? Mire, y nosotros componemos acá tomando primero G, es como si aplique primero G. Entonces aquí el 1, por ejemplo, ¿qué sería? En el 1. Al aplicarle F se va a devolver en el 1, ¿cierto? Si por acá también tenemos, digamos, el 4. El 4, esa función G lo que le está sacando es raíz cuadrada, entonces sería en el 2. Y el 2 lo elevamos a la 2, ¿en qué se nos va a ir? En el 4. ¿Cierto? Mire, para los reales positivos, pues al aplicarle, al aplicar, digamos, esas dos funciones se van a ir en el mismo elemento, ¿cierto? Vamos a justificar esto acá antes. Primero que tenemos, verifiquémoslo usando pues, ese teorema que tenemos para mostrar la igualdad de funciones. Entonces, primero justifiquemos que los dominios son los mismos. En este caso, que vamos a tener el dominio de F compuesto G, perdón, de G compuesto F. En este caso, ¿qué va a ser? Entonces, esta es una función que va de acá en los reales. Y este tiene como dominio los reales. Por lo tanto, entonces, bajo esas condiciones, pues donde este codominio, pues está el rango pues de este está incluido en el dominio de este, entonces ya sabemos que la unión de esa composición que va a ser, perdón, que el dominio de esa composición que va a ser el dominio de la primera función que vamos a aplicar, que en este caso serían los reales positivos unidos con el cero, ¿cierto? En este caso, son reales positivos unidos con el cero, que es igual a la identidad en el dominio de ese conjunto, ¿cierto? Espera ahí que está estorbando por acá esto. Eso es igual a el dominio de la identidad en los reales positivos unido con el cero. Listo. Faltaría ver entonces que para todos los elementos del dominio, todos los elementos del dominio, ese elemento va a tener la misma imagen bajo las dos funciones, ¿cierto? Ya, vamos a ver esto acá. Que para todo x perteneciente a este dominio que es los reales positivos unido con el cero, vamos a ver que G compuesto con F aplicado a ese elemento X nos da lo mismo que la identidad en los reales positivos unido con el cero aplicado a X, ¿cierto? Veamos esto de acá. Entonces, tomemos un elemento, sea X, un número real no negativo, ¿cierto? O sea, un número real. Mejor dicho, luego que vamos a tener x pertenece a los reales y x es mayor o igual que 0, ¿cierto? Un número real no es negativo. Y veamos entonces que aquí bajo estas dos funciones nos va a dar lo mismo. ¿Listo? Es que vamos a tener acá, ¿qué sería g compuesto con f aplicado a x? Eso nos da
f de g de x, ¿cierto? Por la definición de g de x, ¿eso qué nos daría? Entonces aquí sería f aplicado a raíz cuadrada de x. Y por la definición de f, ¿eso que nos daría? Es raíz cuadrada de x, y eso elevado a la 2. Sabemos que raíz cuadrada de cualquier número real elevado a la 2, eso nos da valor absoluto de x, ¿cierto? Y como x es un número real no negativo, ese valor absoluto nos va a dar x, ¿cierto? ¿Listo? Pues x es mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces ahí, en realidad nos dio lo mismo que nos da si nosotros le aplicamos la identidad en los reales positivos unido con el 0, le aplicamos esa función a x, nos da el propio x, que nos va a dar lo mismo de eso de acá. Entonces mire que ahí estamos con esas dos cosas, estamos justificando entonces que esas dos funciones son las mismas, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, g es inversa derecha de f, ¿cierto? Pues ponemos acá, por lo tanto, no, pongámoslo acá mejor abajo. Eso aquí está como quedando. Por lo tanto, g es inversa a derecha de f. Vamos a ver también un teorema más adelante que nos dice pues que o sea, si una función tiene inversa derecha, entonces es sobreyectiva. Miremos que en este caso particular, en este ejemplo que estamos nosotros manejando, mire que en realidad esa función f que tiene inversa, que tiene como inversa derecha g, esa función es sobreyectiva, ¿cierto? Aquí cualquier número real positivo que usted tome, siempre va a haber algún número aquí que se va a ir en él. Tome aquí un elemento y, eh, tome a x aquí como siendo y al cuadrado. S bajo la función, perdón, aquí tome raíz de x, raíz de y, perdón, raíz de y. Pues como este y es positivo o cero, raíz de y pues va a estar definido pues en los reales, y al aplicarle a el cuadrado, ¿qué va a hacer? Va a irse acá. ¿Listo? Entonces, la función es sobreyectiva. Ahora, por lo que nosotros observamos anteriormente, como, como nosotros tenemos aquí que g es inversa derecha de f, por lo que hicimos la observación anteriormente, entonces, ¿qué vamos a tener? F es inversa a izquierda de g, ¿cierto? Por lo tanto, como g tiene inversa izquierda, por lo que les dije anteriormente que ya lo vamos a probar, como tiene inversa izquierda, tiene que ser una función inyectiva. Y miremos que en este ejemplo, en realidad eso ocurre, ¿cierto? Aquí, si pensamos en esta función g, que sería la función raíz cuadrada, la función raíz cuadrada es una función inyectiva. ¿Listo? Ok. ¿Claro el ejemplo? ¿Hay alguna duda ahí? Totalmente claro. Vamos a seguir adelante entonces. Vamos ahora sí a los teoremas pues que vamos a mostrar con esa definición. Si f tiene inversa izquierda, entonces es inyectivo, y si f tiene inversa derecha, entonces es sobreyectivo. Ahí. Vamos a llevarnos esto para acá, para mostrarlo aquí. Okay. Mostremos primero entonces el A. Y es que si una función tiene inversa a izquierda, entonces es inyectiva. Supongamos entonces el antecedente, ¿cierto? Supongamos que f tiene inversa a izquierda.
A partir de eso, entonces, veamos que F es inyectiva, ¿cierto? Entonces, por eso que tenemos acá, como tiene inversa a izquierda, ¿cierto? Entonces, sea G, pues vamos a suponer entonces que la inversa izquierda la vamos a darle el nombre de G, ¿cierto? Sea G una función que va de, o mejor dicho, sea G inversa a izquierda de F. Ya, como estamos suponiendo que tiene inversa a izquierda, simplemente estamos aplicando ahí la regla C, estamos diciendo que le estamos dando un nombre a una función que satisface la condición de ser inversa a izquierda de F, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que G va a ser entonces una función que va a ir en el otro sentido de F, ¿cierto? O sea, G va a tener que ir de B en A. Y además vamos a tener pues que si nosotros componemos colocando G a la izquierda, eso nos va a dar la identidad en el conjuntico que tenemos a la izquierda aquí en A, ¿cierto? Listo, entonces con eso veamos entonces que F es inyectiva. ¿Listo? F es inyectiva, ya saben ustedes pues qué es lo que hay que mostrar acá, ¿cierto? O sea que para todo X perteneciente al dominio de F, en este caso el conjunto A, para todo par de elementos, perdón, X y Y en el dominio de F, si X es diferente de Y, entonces F de X es diferente de F de Y. Aquí lo vamos a mostrar pues usando contrarrecíproco, pero bueno. Sean, sean X y Y elementos pues arbitrarios en el dominio de A. Y vamos a mostrar entonces esta implicación, en realidad lo vamos a mostrar por contrarrecíproco. Supongamos que F de X es igual a F de Y, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener ahí entonces? Luego, ¿qué vamos a tener como F de X es igual a F de Y? Si nosotros, mire que aquí tanto, bueno, aquí podríamos incluso colocar como esa observación adicional. Luego, ya vamos a tener que F de X y F de Y van a ser elementos que pertenecen a qué, van a pertenecer a B, ¿cierto? Pertenecen a B. Y además vamos a tener entonces lo siguiente. Como son elementos que están en B, ¿cierto? Por ser F una función de A en B, entonces las imágenes todas van a caer en B, ¿cierto? Por ser elementos que están en B, nosotros tenemos que esta función G tiene como dominio a B, entonces le podemos aplicar la función G. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Entonces, G de F de X, como le estamos aplicando, pues va a ser igual a ¿qué? A G de F de Y, ¿cierto? Como son el mismo elemento y son elementos que están en el dominio de G, entonces las imágenes van a ser pues las mismas, ¿cierto? Recordemos que esto aquí es que esto es lo mismo que decir que F compuesto G aplicado a X es igual a F compuesto G aplicado a Y, ¿cierto? Van a ser la misma cosa, ¿cierto? Listo. Entonces mire que ahí tenemos eso, pero mire que adicionalmente, por la hipótesis que nosotros tenemos aquí de que G es inversa izquierda de F, nosotros tenemos que F compuesto con G es la identidad de nada. Entonces hagamos esa sustitución aquí. Entonces tendríamos que la identidad de nada aplicado a X es igual a la identidad de nada aplicado a Y. Es decir, entonces X es igual a Y, ¿cierto? Aquí, de acá para acá, es por el hecho pues, de que estamos considerando de que G es inversa a izquierda pues, de F, ¿cierto? Mire que entonces ya mostramos esta implicación por contrarrecíproco. Queríamos llegar pues a la negación del antecedente, precisamente lo que llegamos, ¿cierto? Bueno, ¿dudas ahí?
Ninguna duda. Bueno, una pregunta que puede surgir con esto es, mostramos la implicación en este sentido. O sea, si F tiene inversa izquierda, entonces es inyectivo. ¿Será que el recíproco es válido también? Es decir, si F es inyectiva, entonces tiene inversa izquierda. La respuesta a esa pregunta es sí. Y eh, creo que es uno de los ejercicios que está en el taller. Si no, pues ahí tienen un ejercicio adicional. Bueno, vamos ahora entonces para el punto B y es mostrar que si F tiene inversa derecha, entonces es sobreyectiva. Entonces, veamos acá el B. Tomemos aquí entonces como hipótesis que F tiene inversa derecha, ¿cierto? O sea, supongamos que F tiene inversa a derecha. ¿Veis? Aplicando entonces, como existe una inversa a derecha para F, digamos que esa inversa a derecha es G, ¿cierto? Entonces, sea G inversa a derecha de F, ¿cierto? Luego, mejor dicho, es decir, o luego, es decir, pues vamos a tener que G va a ser una función que va a ir en el sentido contrario de F, es decir, va a ir de B en A. Y además vamos a tener que si componemos esas dos funciones colocando G a la derecha, ¿eso qué nos va a dar? Nos va a dar la identidad a la derecha de estos dos conjuntos, que es la identidad en el codominio de F, ¿cierto? Listo. Eso es lo que tenemos simplemente por hipótesis y definición. Ahora con eso, lo que vamos a mostrar entonces es que esa función F es sobreyectiva. Y para mostrar sobreyectividad, recordemos qué es lo que hay que hacer. Entonces tenemos que mostrar que para cualquier elemento que tomemos en el codominio, en este caso estamos tomando como codominio B, ¿cierto? Entonces para cualquier Y en B, existe un elemento en el dominio X en A, tal que F de X es igual a Y. Eso es lo que vamos a mostrar. Tomemos entonces un elemento arbitrario en B, ¿cierto? Sea Y un elemento que está en B. Queremos encontrar a un X en A que a partir de esa función F se va a ir en Y. Listo, ahora mire, como Y es un elemento que está en B, nosotros le podemos aplicar esa función G, ¿cierto? Y eso nos va a dar un elemento que está en A, ¿cierto? Como, como G es una función de B en A y Y pertenece a B, tendríamos entonces que G de Y nos va a dar un elemento que está en A. Ese es el que nosotros vamos a tomar aquí como siendo el X. Ese es el X que nosotros estamos buscando, que al aplicarle la función F nos va a dar el Y. Además, pongámosle aquí, además, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Qué vamos a tener? G, G de X, ¿qué nos va a dar acá? F, ¿qué nos va a dar acá? F aplicado a G de Y, ¿cierto? Ese es el X que estamos buscando, ¿cierto? Es el G de Y, ¿cierto? Apliquémosle F a ese X que es de Y y vamos a ver que eso en realidad nos va a dar el Y. Aquí, ¿qué sería eso? Es F, pues es G compuesto F aplicado a Y.
Ahora mire que por la hipótesis que nosotros tenemos acá de que G es inversa derecha de F, nosotros concluimos esto, ¿cierto? Tenemos pues por definición de eso esta igualdad entre estas dos funciones. Entonces, G compuesto con F nos va a dar la identidad en B, ¿cierto? Pues hagamos esa sustitución aquí. Entonces, la identidad en B aplicado a Y. ¿Y eso qué nos da? Nos da Y, ¿cierto? Mostramos lo que queríamos. Por lo tanto, mostramos que existe una X que es G de Y, que a partir de esa función F se va a ir en Y. Mostramos que es sobreyectivo. ¿Dudas ahí? ¿O ninguna duda? Ninguna duda. Bueno, aquí entonces también como en el caso anterior uno puede preguntarse, ¿será que el recíproco vale? Porque si una función es sobreyectiva entonces tiene inversa a derecha. Ahí la respuesta es, en ZF no podemos mostrar eso, ¿cierto? Solamente en ZF no lo podemos mostrar. Si nosotros a ZF le adicionamos lo que se llama el axioma de elección, ahí ya sí se puede demostrar, ¿cierto? Necesitamos de un axioma adicional para poder mostrar eso. Sin ese axioma adicional no se puede pues ni mostrar eso ni la negación, o sea, sería una cosa como independiente de ZF, pero va a ser demostrable en ZF con axioma de elección. Por lo tanto, entonces, pues eso lo dejamos pues como para verlo ya cuando el próximo semestre veamos pues algunas cosas del axioma de elección en teoría de conjuntos, ¿cierto? Vamos entonces a ver este último punto que ya es pues prácticamente una consecuencia pues de los anteriores. Si nosotros tenemos que G no solamente pues es inversa izquierda o derecha de F, sino que es ambas, ¿cierto? O sea, G es tanto inversa izquierda como a derecha de F, entonces F es biyectiva. Pues desde luego por las dos cosas que mostramos anteriormente tenemos la biyectividad de F, porque como G es inversa izquierda de F, entonces F es inyectiva. Y como eh, G es inversa derecha de F, entonces F tiene inversa derecha, por lo tanto es sobreyectiva, ¿cierto? Y ya tenemos la biyectividad. Faltaría entonces mostrar que en ese caso vamos a tener que ese G va a ser F inversa, ¿cierto? En ese caso Fg va a ser precisamente la inversa de F. Eh, hagámoslo acá en la próxima. Tomemos esto aquí. Entonces vamos a ver esto de acá, ¿cierto? Y C, entonces sea G inversa a izquierda y derecha de F. Pues ya sabemos, pues por lo que les acabo de indicar, que F va a ser biyectiva. Vamos a ver solamente que esta parte de acá, ¿cierto? Entonces veamos que... A ver, pero antes de ver esto, entonces coloquemos acá lo que tenemos pues por hipótesis. Luego, ¿qué vamos a tener? G va a ser una función que va a ir de B en A. Vamos a tener, por ser inversa izquierda de F, vamos a tener que, si nosotros componemos colocando G a la izquierda, esto nos va a dar la identidad en A, ¿cierto? El conjunto que tenemos aquí a la izquierda. Y si componemos en el otro sentido colocando G a la derecha, por el hecho de ser G inversa derecha de F, entonces vamos a tener que eso nos va a dar la identidad en B, ¿cierto? El conjuntivo que tenemos aquí a la derecha. ¿Listo? Ahora sí veamos que bajo esas hipótesis vamos a tener entonces que F inversa es igual a G. ¿Listo? Que vamos a usar ya como varias cosas que hemos mostrado pues anteriormente para no tener que mostrar digamos eso desde, digamos aquí como eso es igualdad de funciones.
Uno podría mostrar eso pues usando el teorema pues, que tenemos para funciones, ¿cierto? Muestra que los dominios son los mismos y que las imágenes bajo las dos funciones pues van a ser las mismas, ¿cierto? Pero aquí vamos en realidad a usar cosas que ya tenemos pues como para no tener que meternos en tantos detalles. Entonces, tenemos acá, mire que ah, espera, ¿qué tenemos aquí? Ya por un lado tenemos esto. Partamos de alguna de estas dos igualdades. Partamos de esta, ¿cierto? Tenemos acá esta composición de G compuesto con F por la hipótesis de que teníamos de que G es inversa a izquierda de F, entonces eso nos da la identidad en A, ¿cierto? Eso pues ya lo tenemos aquí. Como estas dos funciones son las mismas, compongamos con otra función, o sea, pero aquí sí tenemos que justificar primero que eso es función, ¿cierto? Que F inversa va a ser función, entonces digamos, como F tiene inversa a izquierda, ¿cierto? Por el hecho pues de que estamos diciendo que G es inversa a izquierda de eso, entonces eh, F es inyectiva y por lo tanto invertible, ¿cierto? Recuerden que nosotros habíamos mostrado que una función es invertible si solamente si es inyectiva. Es decir, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos en este caso que f inversa es función. Listo. Ahora sí, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Entonces, luego, de acá, pues de esto, ¿qué teníamos? Que f compuesto con, que g compuesto con f es la identidad en A. Compongamos estas dos funciones con la función f inversa, ¿cierto? Aquí va a ser f inversa compuesto con la identidad en A. Como compusimos pues funciones iguales y la compusimos con la misma función, entonces eso nos da lo mismo, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que la composición de funciones es asociativa, entonces asociemos aquí de otra manera. F inversa compuesto F, compuesto G, y aquí tendríamos es igual a F inversa compuesto con A, pero bueno, acá primero recordemos, pues vamos acá a un teorema que probamos también anteriormente, lo voy a mostrar aquí en las diapositivas, que es este de acá, ¿cierto? El teorema 30. Bajo la supuesto de que F sea invertible, que nosotros ya justificamos, pues ahí que F era invertible, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Si nosotros componemos acá F, ay, perdón, si componemos F con F inversa, ¿eso que nos va a dar? Nos va a dar la identidad en A, ¿cierto? Nosotros anteriormente teníamos que la identidad en A compuesta con cualquier una función, ay, eso no lo tenemos. Ah, sí, aquí tenemos en general para relaciones, tenemos que la identidad en A compuesta con R es igual a R, ¿cierto? Si R es una relación de A en B, ¿cierto? En particular va a valer para funciones. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Aquí entonces tendríamos que esto de aquí, como ese f inversa va a ser una función que vaya en el sentido contrario de f, ¿cierto? Ya ese f inversa va a ser de, espera aquí, ah, 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 mm. Estamos aplicando la identidad en A y después aplicando una función, pero esa función va de B, va de en A, f inversa va a ir de B en A.
El que aquí hay un pequeño problema. Vamos a ver dónde está el problemita acá. Entonces tenemos esto. A ver, aquí por definición, entonces va de B, esta G va a ir de B en A y G compuesta de F nos va a dar la identidad en A. Eso está bien. Ok. Y por otro lado, entonces esto acá. Aquí. Espera que hay algún problema acá, hombre. Oh, comencemos entonces de acá mejor acá. No sé por qué me están dando así. Comencemos mejor de acá. Comencemos mejor de este lado, ¿cierto? Pues comencemos de acá que tendríamos F compuesto con G va a ser la identidad en B, ¿cierto? Eso lo tenemos acá por el hecho de G ser inversa a derecha de F, ¿cierto? Entonces compongamos aquí mejor, aquí a la derecha, ¿cierto? F, aquí compongámoslo con F inversa, ¿cierto? Y aquí entonces vamos a componer identidad en B compuesto con F inversa. Aquí está. F inversa va a ser de B en A y después aplicamos la identidad en B. Pero ¿por qué? Aquí hay. Aquí. Si la aplica a la izquierda, profe, No, pero es que aquí necesito es que nos queden F y F inversa, nos queden junticas. pero como va a quedar F pues como va a quedar F menos 1 bolita G, entonces al G ir de B en A y F de la menos 1 ir de... Pero es que es para hacer, Ujú. desaparecer a F inversa, es que necesitamos hacer eso. Pero es que aquí no me está cuadrando, es porque aquí F inversa va de B en A. Si nosotros aplicamos aquí, después aplicamos la identidad en B, aquí tendría que ser con la identidad en A. ¿Por qué me está? Ah, espérate que de pronto estoy aquí cometiendo un error. Ya, ya. No estoy aplicando bien las definiciones, no sé dónde me estoy perdiendo aquí. A ver, ¿qué hora es? Ay, qué pucha. Aquí hay algo que estoy cometiendo algún errorcito por ahí y no lo estoy viendo. Ah, pues claro, es que aquí, por el hecho de que sea, no, no, es que espere que aquí lo escribí mal, es que aquí fue donde lo escribí mal, que por el hecho de ser inversa izquierda, tenemos que colocar es G a la izquierda. Aquí lo coloqué a la derecha, aquí es esto, ¿cierto? O sea, componiendo, colocando G a la izquierda. Profe, el tablero. Ah, listo, qué pena aquí. Sí, no, lo que pasa es que aquí me equivoqué, o sea, aquí tenía esto, ¿cierto? Pero hice mal, pues usé mal la definición de inversa izquierda, porque por ser G inversa a izquierda de F, si componemos aquí F con G, pero colocando G a la izquierda, aquí lo coloqué a la derecha, ¿cierto? Aquí fue donde cometí el error, o sea, aquí tenemos es que G compuesto de F nos va a dar acá la identidad en A, y aquí es al contrario, ¿cierto? Por ser inversa derecha,
aquí la composición va a ser colocando G a la derecha, ¿cierto? Ahí fue donde cometí el error y por eso es que no me estaban cuadrando las cosas, ¿cierto? Ahora sí, sigamos acá, entonces, ahora ya sí van a cuadrar las cosas. Vamos acá. ¿Y aquí qué vamos a tener? Tomemos cualquiera de estos dos, tomemos este. Tomemos que F compuesto G es igual a la identidad en A. Compongamos acá con F inversa en ambos lados, ¿cierto? Aquí con F inversa y aquí entonces sería identidad en A compuesto con F inversa. Mire que aquí F inversa ya sí tiene sentido esta composición porque sería F inversa va de B en A y después aplicamos la identidad en A, ¿eso qué nos va a dar? Nos va a dar F inversa, ¿cierto? Por ese teorema que tenemos allá, pues ese lo tenemos para relaciones en general, ¿cierto? Este F, o sea, F inversa es una relación que va de B en A. Entonces ahí por ese teorema pues que les estaba mostrando ahora, vamos a tener que esto aquí nos va a dar F inverso. Ahora por otro lado aquí nosotros vamos a usar pues también la asociatividad de la composición. Entonces esto nos daría esto de acá, ¿cierto? Y bueno, entonces aquí también, y asociatividad de la composición, ¿cierto? Ahora tenemos ahí que esa composición también nosotros mostramos pues en ese teorema pues ya de si F es invertible, que nosotros desde acá estamos trabajando esa hipótesis, como F es invertible, esta composición que nos va a dar, entonces aplicamos primero F inversa que va de A en B, y después una función que va de perdón, este F inversa va de B en A, y aquí va de A en B, ¿cierto? Entonces aquí ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la identidad en B, ¿cierto? Aquí nos da la identidad en B compuesto con G. Eso es F inversa, ¿cierto? Eso aquí sería entonces por teorema. Aquí ya les voy a mostrar cuál es, ¿cierto? Era el que estaba mostrando ahora, que es este teorema 30, en este caso sería el ítem D, ¿cierto? Listo. Y ahora esto de acá, aplicamos primero la identidad en B y después una función que va de B en A. Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar G, ¿cierto? Es igual a F inverso. Listo. Ahora sí, se había comido. El tablero de nuevo, ¿no? Ay, qué pena. Ahora sí, entonces tendríamos esto acá, ¿cierto? ¿Qué me quedó faltando mostrar ahí cuando no estaba en el tablero? Pues aquí teníamos hasta acá, ¿cierto? La composición ahora. Aquí estamos componiendo la identidad en B con una función que va de B en A. Eso que nos da G, ¿cierto? Y listo, entonces ahí tendríamos la igualdad. ¿Dudas ahí? Ninguna duda. Bueno, ya incluso nos pasamos un poquito del tiempo. Creí que iba a terminar el tema hoy, pero no nos dio, pero bueno, entonces terminamos entonces el tema el miércoles y hacemos ejercicio, ¿cierto? Porque tampoco nos queda mucho pues de ver del tema, por ver del tema. Y bueno, entonces por el momento pues nadie ha dicho pues que tiene inconveniente en presentar el parcial el sábado, entonces el parcial está pues programado para el sábado de 8 a 10. ¿Listo? Entonces, si no hay dudas o preguntas adicionales, entonces nos vemos la próxima semana. Bueno, entonces hasta luego, estén muy bien.